La temperatura 19 grados 9 décimas. La humedad 27%. Con los votos de los diputados y senadores del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales del presidente López Obrador sean un derecho permanente. Y año tras año los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores, el apoyo económico del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde. Partido Verde San Luis Potosí. Al final de un año, salta a nuestra mente preguntarnos ¿qué logramos? ¿Qué obtuvimos? ¿En qué mejoramos? Al inicio del nuevo año nos obligamos a ser mejores y a superar nuestros errores. Estos hechos nos inspiran a desearte. ¡Feliz Año Nuevo 2024! Claro que sí. Tendrás un buen año. ¡Felicidades! Las elecciones en millones de mexicanos. ¿Qué tanto buscas? Quiero informarme sobre las precampañas, saber cómo los noticieros siguen las actividades de quienes participan en esta elección. Para eso está el monitoreo del INE y la Universidad Autónoma de Nuevo León. En monitoreo2024.ine.mx está todo. ¿Cuánto dura la información? ¿Cómo se presenta? Si cuenta con perspectiva de género e incluso si se enfoca en las propuestas o temas personales. Tu decisión es importante para México. INE. Coyoacán Química y Modatelas presentan Foro D, el espacio donde nuestros invitados ofrecen información, experiencias, reflexiones y conocimiento de aquellos temas desconocidos y controversiales. Escúchanos todos los lunes y sábados en punto de las 11 de la mañana, aquí por Magnética FM. Las ideas, conceptos, criterios y comentarios expresados a continuación son responsabilidad única y exclusiva de los productores, conductores y participantes del programa. No representan el criterio o ideología de institución o tercera persona de la Fundación Nikola Tesla AC o de esta radiodifusora XHAWD 101.3 Magnética FM. La hora de la verdad ha llegado. Bienvenidas y bienvenidos a La Voz de los Expertos, espacio en donde especialistas darán su perspectiva de todo lo que acontece en ciencia, tecnología e innovación en San Luis, México y el mundo. Programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Comenzamos. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Voz de los Expertos. Les saluda Edgar Jiménez en nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del COPOSIT. Pues encantados de estar una tarde de martes más y aquí platicando en esta serie, en esta cadena de ediciones especiales que tendremos, pues bueno, a los galardonados con el Premio Potosino de Ciencia y Tecnología e Innovación, y que de verdad es un gustazazo tener aquí a la doctora Araceli Rodríguez Hernández. Ella está adscrita a la Facultad de Psicología de la máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y recién galardonada en el Premio Potosino de Ciencia, Tecnología e Innovación 2023. Ya lo sabe, sigan nuestras redes sociales a través del Twitter, Instagram, Facebook y también en el TikTok. Y bueno, saludando a todos los que nos ven a través de la transmisión del Facebook Live en Magnética en el 101.3 de FM. Y bueno, reiterándole la importancia que tiene, estamos ya en puerta del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que si usted no lo sabía, bueno, pues desde el año 2015, la Organización de las Naciones Unidas pues declaró el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ¿Y esto por qué? Bueno, porque finalmente la mujer ha participado no solo en ciencia, en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Pero el problema ha sido la visibilidad que no se le ha dado de manera oportuna, y que afortunadamente esto no es una moda, sino que es algo que ya se convierte en un usos y costumbres que debemos de tener como sociedad, como un mundo globalizado, y que evidentemente la participación de la mujer no solamente ha sido de relevancia, sino que tiene que darse esa visibilidad para evitar ese efecto
Matilda, que sucede en muchas ocasiones. Y bueno, pues sin más, mi querida doctora Araceli. Araceli, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Hola Edgar, buenas tardes. Oye, pues encantados de que nos acompañes aquí. Y bueno, me gustaría arrancar un poquito antes de hacer un viaje en el tiempo, esto de Volver al Futuro, parte 1, 2 y 3. Platicar un poquito de lo que, de tus líneas de investigación, qué es lo que haces como investigadora y como académica ahí en la Facultad de Psicología. Bueno, yo estoy en la Facultad de Psicología, pero mi área es principalmente educativa. Entonces, tengo 3 líneas de investigación. La primera, la que más he trabajado, es didáctica de la lengua. Entonces, en esa me encargo de estudiar los procesos de enseñanza en educación básica que tienen que ver con la enseñanza de la lengua, ¿no? En nuestro caso, el español. Otra de mis líneas es la formación docente. Entonces, en esta intento ayudar a construir estrategias para la formación de los profesores, tanto inicial, es decir, quienes están en las escuelas normales o universidades, o quienes ya están en servicio y pasan por estos espacios de formación que los siguen preparando para la práctica. Y la educación rural. De modo super. que me interesan mucho los contextos de territorios rurales, sobre todo las escuelas multigrado, que son estos espacios en primaria, por ejemplo, donde un solo profesor atiende de primero a sexto, en el caso de las escuelas unitarias, y que se encuentran ubicados en contextos pues de muy alta marginación. Claro, y fíjate, interesantísimo porque las 3 líneas son fundamentales, o sea, al final de cuentas son ejes rectores de transversalidad, de política pública, de cualquier desarrollo de cualquier país. Digo, sin educación estamos perdidos. Y algo que ahorita me hiciste así como que el flashback, que de verdad a mí me llamó mucho la atención, es que precisamente en escuelas rurales a veces encontramos estos héroes anónimos. Me tocó algún caso acá por Peñasco, por Las Palmas, un maestro que estaba multigrado, tenía 9 alumnos, estaban los 6 grados, y aparte el profesor tenía una alumna autista y con un nivel pues avanzado de autismo dentro del espectro, y me llamó poderosamente la atención cómo el profesor tuvo la capacidad de llevarle una bitácora completa a la niña, y además todos los chicos pues al día con cada uno de sus grados, ¿no? Entonces, muy desafortunadamente, como dices, también creo esta parte de multigrado, pues sí es un gran reto, pero también creo que deja un poquito ese olvido o esa falta de atención, que bueno, siempre diremos, no, es que faltan los recursos, nos podrán decir las autoridades, pero tan fundamental es atender esta educación rural como la parte urbana, ¿no? Porque a veces luego nuestra ceguera de taller, pues que estamos en las instituciones, se olvida de parte de muchos especialistas el atender precisamente esta parte rural, este ejercicio de quienes están allá, ¿no? Entonces, fundamental. Platícame, ¿cómo es que empiezas un poquito en esta orientación de decir, oye, pues yo voy a estudiar? Estudiaste en la BCN, ¿no? Estudiaste en la normal del estado. ¿Dónde estudiaste? ¿Cuál fue tu preparación? Yo soy veracruzana. Mira, qué bien. Soy del estado de Veracruz. Estudié en la escuela normal en el estado de Veracruz, la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. Y luego hice una maestría en ciencias en el CIMBESTAP, en la Ciudad de México. Y también en la Ciudad de México estudié el doctorado en pedagogía en la UNAM. Después ya llegué a trabajar a la BCN, aquí a San Luis Potosí. Estuve un año y de ahí me fui a la Facultad de Psicología de nuestra Universidad de la Autónoma. Mira, qué interesante. Ahora, haciendo un poquito esta regresión, y bueno, mi ascendencia paterna también, todos de Veracruz, saludando a los que nos ven vía internet allá en el bello estado de Veracruz. ¿Y cómo es que inicias, vamos, en secundaria, preparatoria? ¿Qué era lo que te llamaba para que finalmente dijeras, sabes que yo voy a ir a estudiar educación? Porque también, como todas las carreras, es de vocación, pero a veces muchos chavos, y digo, yo sí quiero dejarlo así patente de alguna manera, yo he escuchado chicos que tristemente me dicen, no, pues es que me van a dejar la plaza, ¿no? Cuando hablamos de educación, ¿no? Y a veces, y a veces también encuentras pues a estas personas como tú que dices, pues es por ese interés, es por vocación. ¿Cómo es que nace todo este interés de orientarte a esa línea? Pues mira, te cuento. Yo tengo la ruralidad incorporada en mi nacimiento, porque soy de un pueblo muy pequeño de Veracruz, Tomatlán se llama mi pueblo. Entonces tenía 2 ideas en la cabeza cuando estaba en la secundaria: estudiar ciencias de la comunicación o estudiar administración de empresas. Okay. Completamente diferente. Se fueron afinando en la preparatoria.
me fui al área de humanidades y ahí empecé a explorar pues las posibilidades que permitía mi pueblo y también la condición económica de mis papás para que yo pudiera elegir una carrera. Y quedé finalmente con 2 opciones, administración de empresas, que en la Universidad Veracruzana estaba en el puerto de Veracruz, y la licenciatura en educación primaria, que estaba en Jalapa, ¿no? En la normal, ambas instituciones públicas. Presento examen en las 2 y quedo en las 2, ¿no? Que, por cierto, con muy buen lugar. Buen lugar ambas, y todo. sí, O sea, sí, eres sí, aplicada para la escuela. Sí. Y en ese proceso de decidir, pues mis papás fueron muy, muy, muy amables conmigo, me acompañaron mucho y me permitieron inscribirme a las 2. Wow, para que tuviera hasta el último momento para pensarlo. Claro. Y decidí la normal porque tenía muchas ganas de enseñar a los niños a leer y escribir. Entonces era algo que me daba curiosidad desde ese momento. Justo ahora, parte de mis trabajos tienen que ver con esos procesos en los que los niños empiezan a entender las relaciones entre las letras y los sonidos, ¿no? Que se llama alfabetización inicial. Entonces me decido por la normal, empiezo, y a la mitad del primer semestre, no me gusta. Yo decía, no me gusta, estoy lejos de casa, bueno, estaba en un pueblo, me trasladé a la capital, 3 horas, si nos escuchan estudiantes que son foráneos, saben de lo que estoy hablando, todos los que hemos tenido que salir de casa sabemos qué es eso. Entonces empecé a extrañar, todo estaba complicado, vivía en una casa de monjas, entonces wow, o sea, era una dinámica distinta de mi pueblo pequeño. En ese momento quizás tendría 5,000 habitantes, a la capital. Bueno, había diferencias. Llego a casa un fin de semana, te podía viajar cada 15 días nada más, y le digo a mi papá, ya no quiero la normal, ya me di cuenta que no me gusta. Entonces mi papá hizo algo que todavía recuerdo, me sentó en sus piernas y me dijo que las niñas que eran disciplinadas y trabajadoras como yo y que soñaban como yo, iban a ser muy buenas en lo que fuera que eligieran. Y que si yo realmente quería, podía volver. Y que si no quería, que lo intentaba el año que viene en administración de empresas. O sea, otra vez sacar, porque había perdido la ficha, no la inscripción. Y continué en la normal. O sea, fue un momento de clic, ¿no? Como dicen, momentos que definen tu rumbo en la vida, ¿no? Sí, es que ese acompañamiento que lo sentí por el lado paterno es el acompañamiento que muchas veces brindan los profesores de primaria a los niños, cuando, sobre todo, y a las niñas, cuando en casa a veces está en esta ausencia de las figuras, ¿no? O por muchas razones no se puede dar. Entonces, ese proceso de acompañamiento es justo el que se da en los contextos escolares, en muchos casos, y ese es lo que es importante aprender, ¿no? O sea, ¿qué estrategias usa el profesor, además de los contenidos que debe de saber para enseñar, para lograr acompañar a sus estudiantes a acercarse con gusto, con emoción a un contenido? Claro, no, y además que tengan esa sensibilidad tremenda y ese lado y sentimiento humano de acercarse, ¿no? Inclusive yo de alguna manera he visto que a veces hasta la gente que está en vespertino, los contextos son muy distintos. Yo durante muchos años he tratado de promover de que por ejemplo, actividades se atienda también a vespertino. Por ejemplo, en actividades de ciencia, ¿no? Que dices, oye, vamos a hacer la actividad, y bueno, matutino, porque nada más a esa hora pueden los investigadores, todo eso. Y cuando llegamos a vespertino, el contexto es completamente distinto, porque dicen, es que jamás me había tocado nada, ¿no? Y es hermoso. Pero bueno, ya estaremos adentrándonos a estos menesteres, precisamente de la educación. Pero bueno, regresas, continúas en la carrera y en la normal. ¿Qué es lo que sucede en ese tránsito a lo largo de la carrera? Es decir, cuando acabas, cuando dices, bueno, ya venías visualizando un posgrado, y luego, digo, si del pueblo te fuiste a la capital, y luego vete a una ciudad como la Ciudad de México, bueno, pues los retos y los escalones los fuiste poniendo muy, muy altos. ¿Cómo se da este proceso ya en tu vida cuando estás cerca de la carrera y decir, qué es lo que sigue? Como estudiante foránea y que tiene la familia lejos, pues lo que haces es formar tus propios grupos de acompañamiento, ¿no? Claro. Y esos eran los estudiantes que estaban en condiciones iguales que yo, o sea, solos en la ciudad. Sí. Entonces coincidíamos en la biblioteca. ¿Ya? Era el punto de reunión. Sí, a veces estudiábamos, a veces no. Y en esos espacios de tener tiempo libre, yo tuve esa fortuna que tenía muchos momentos de no tener que trabajar para poder pagar mis estudios, ¿no? Eso corría por parte de mis papás. Entonces había tiempo libre.
me ponía a leer las notas a pie de página de los textos que usábamos en algunas materias. Quería saber quién escribía, por qué escribía, los autores, pues, que no había mucho énfasis en quién es el autor del texto que lees, ¿no? Revisamos el contenido, pero no el autor. Y yo hacía eso, ¿de dónde viene? Claro. Y me di cuenta que muchos, yo estudié con la reforma educación primaria, a la licenciatura en educación primaria del 97, que se gestó en el DIE, más o menos, en donde yo estudié la maestría. Entonces todos venían de ahí. Yo decía, ¿qué hay ahí? Que los que escriben, y además que me gusta lo que dicen, trabajan ahí. Y fue que empecé a indagar. Entonces, desde antes de culminar la licenciatura, yo sabía que quería una maestría en ese lugar. Ya venías en lista. ¡Qué maravilloso! Estamos hablando con la doctora Blanca Araceli Rodríguez Hernández. Ella está adscrita a la Facultad de Psicología. Y bueno, pues estaremos ahorita de vuelta platicando. No se vaya, estamos iniciando La Voz de los Expertos. Volvemos. Transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia en sonido esféreo. Magnética FM, señal sin límites. Paragaus, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad. Es la hora 16:17 minutos. La temperatura 20 grados, 1/10. La humedad 27%. Magnética FM 2024. Vamos por un gran año. Magnética FM 19 años. Contigo. La Voz de América, desde Washington, y Magnética FM, informan. Se anticipa semana de cambios en el núcleo de la administración Biden con la partida de Katie Tobin, quien hasta ahora ha sido la encargada de la seguridad transfronteriza y que dejará la Casa Blanca. En un año electoral en el que los estadounidenses elegirán a su presidente, ambos partidos buscan la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado, y con una sociedad profundamente polarizada, se anticipa que la inmigración será un asunto clave para los candidatos que aspiren a la presidencia. Desde el gobierno estadounidense, conscientes de la necesidad de implantar una estrategia eficaz en este ámbito, trabajan en coordinación con sus homólogos mexicanos para abordar el constante aumento de migrantes regulares que de forma sostenida se registró en 2023. En este contexto, el alejamiento de Katie Tobin, la principal asesora de migración del presidente Biden, se produce en un momento crucial, y John Kirby, el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional, aseguró que el papel de Tobin en los últimos años ha sido decisivo. Kate ha hecho un trabajo increíble, particularmente ayudándonos en nuestra cumbre por la democracia y haciendo que la Declaración de Los Ángeles sobre la migración humana funcione, y trabajando realmente en un enfoque verdaderamente hemisférico para tratar de llegar a las causas fundamentales de la migración. Ella simplemente ha sido absolutamente crítica. Todos lo vamos a extrañar. Ella es simplemente una gran profesional y ha sido una verdadera servidora pública en ese sentido. Kirby no comentó si la marcha de Tobin afectará o no al curso de las negociaciones sobre política fronteriza, y tampoco ofreció detalles sobre quién será su reemplazo. Pero puedo asegurarles que encontraremos un profesional adecuado para que venga y sume esas tareas, y no tengo ninguna duda de que los cimientos del gran trabajo que Kate ha realizado también se mantendrán sin importar quién venga detrás de ella.
En tanto, continúan las conversaciones entre altos funcionarios de la Casa Blanca y legisladores del Congreso sobre posibles cambios en las leyes de asilo en un momento en el que los republicanos, con mayoría en la Cámara de Representantes, buscan establecer nuevas condiciones en las que una persona migrante pueda solicitar asilo en el país. En tanto, la administración Biden trabaja en coordinación con el gobierno de Manuel López Obrador en México para frenar los cruces migratorios. Una estrategia multidireccional que ha provocado la caída de las cifras, una bajada del flujo migratorio que algunos expertos anticipan será temporal. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. La Voz de América, desde Washington, y Magnética FM, informaron. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta aquí en La Voz de los Expertos. Estamos hablando con la doctora Araceli Rodríguez Hernández. Ella está adscrita a la Facultad de Psicología de la máxima casa de estudios. Y bueno, Araceli, platicando esta parte, ¿no? Que me decías, bueno, ya ibas segura antes de acabar la licenciatura a maestría. ¿Qué cambios hubo, aparte de ese shock, pues, de imagen, de cada vez estar más lejos de la familia, pero cómo se da este tránsito de la maestría para inclusive decir, ¿sabes qué? Me sigo, ¿no? Porque hay quien dice, ya hasta la maestría, ya, sino que ya empezaste a visualizar el tema del doctorado. ¿Cómo se da este proceso en tu vida? Mira, la maestría fue dura en varios sentidos. Uno de ellos fue, pues, el cambio en la relación que se establece con el grupo de maestrantes, ¿no? Hacer una maestría de tiempo completo y hacer una maestría de investigación y en un espacio importante a nivel nacional, mis compañeros eran más experimentados que yo en muchos sentidos, ¿no? Yo era la joven, la inexperta y la profesora. Yo soy, te decía hace un rato, licenciada en educación primaria, formación inicial. Normalista. Trabajé 2 años y medio como profesora frente a grupo en una escuela primaria rural de la zona de Córdoba, en Veracruz. Y bueno, era la más joven, la más inexperta en investigación y además la maestra rural. Entonces todos esos elementos se conjugaban para hacer compleja mi adaptación. Claro. Pero había algo que nos hacía unirnos en algunos espacios a los compañeros y era el interés por cuestionar a los autores que leíamos, y eso no lo había vivido en otro espacio escolar. Entonces observábamos cómo nuestros profesores hacían unas presentaciones magníficas de contenido y nosotros ocupábamos nuestras tardes para discutir sobre eso. Entonces para ser críticos. Sí. Es maravilloso. Era un espacio que alargaba el tiempo didáctico. Es decir, no solo la maestría era de 9 a 2 de la tarde cuando tocaba nuestro curso, sino que nuestras tardes, algunas de ellas también estaban dedicadas a eso, ¿no? Pensar sobre los autores. Y encontré un grupo más cercano de acompañamiento. Entonces, compañeros que tenían experiencia en la UAM Xochimilco, en el ISU, en la UNAM, y que habían estado como auxiliares de investigación, empezaron a apoyarme en esos menesteres. Y una cosa compleja fue la escritura académica, ¿no? Yo no estaba formada y no había tenido experiencias para escribir como se quiere que se escriba en la maestría, como quiere que se escriba en esos espacios. Claro. Entonces fue complejo. En ese momento en la maestría no visualizaba el doctorado. Estaba demasiado implicada en cómo voy a sobrevivir aquí. Sí, los retos que había y los clichés al final de cuentas sociales que se presentaban. Sí. Y cómo voy a terminar además con una buena nota, porque era parte de mis experiencias escolares pasadas y era lo que yo buscaba, no solo que ahí se había complejizado más. Cuando terminé, yo tuve que volver a mi espacio escolar, a mi zona escolar, a mi escuelita rural, con un grupo de niños de primer grado de primaria, ¿no? Entonces, ahí fue donde empecé a pensar, creo que puedo seguir con el doctorado porque esto sí me gusta, ¿no? Ahora me quiero plantear, mi maestría fue en problemas relacionados con el aprendizaje, con cómo los niños aprenden, qué ideas construyen sobre la lengua escrita, cómo van entendiendo las relaciones entre las letras y los sonidos, cómo van entendiendo lo que pasa después, que es agregarle, pensar en la ortografía, por ejemplo, los signos de puntuación. Pero ya que estaba de nuevo en mi escuelita, yo pensaba, ¿y cómo puedo hacer ahora para enseñar mejor? Ya que comprendí el aprendizaje. Claro. Y entonces empecé a pensar en un doctorado en pedagogía, que es como la otra parte de mi formación, lo que se vincula con la enseñanza, y a buscar otros espacios, pero me hacía falta, ¿sabes?, un grupo de investigación.
Ya. La pertenencia a un espacio consolidado. Sí, formar parte, ¿no? Claro, para ya no llegar como llegué a la maestría. Entonces empecé a indagar qué había en la Universidad Veracruzana, que era lo que me quedaba cerca geográficamente, y encontré que en la Universidad Veracruzana estaba el Instituto de Investigaciones en Educación y que había un investigador ahí, el doctor Jorge Vaca, que tenía pues experiencia en psicogénesis, que fue lo relacionado con mi maestría, experiencia en psicología cognitiva a partir de un doctorado que él hizo en Francia, y además se interesaba por la didáctica. Ya. Y le escribí. Me puse en contacto con él. Tocaste puerta. Sí. Como debe ser. Y me aceptó como su auxiliar de investigación. Entonces, ahí fue donde visualicé ya muy formalmente el doctorado, porque tuve un espacio de trabajo, una pertenencia a un grupo de investigación, espacios para discutir, tesis, autores, seminarios para leer, pensar. Y Jorge me ayudó muchísimo a construir mi proyecto. Ya. Cuando llegué a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM con mi proyecto, pues yo sentí que eran otras condiciones distintas a la maestría, porque ya tenía yo un hábitus, voy a usar así la palabra, más próximo a lo que era la investigación. Oye, genial, ¿eh? Y ahora, en este sentido, pues, también otro reto al final del día representa el doctorado, ¿no? Que bien ya venías adaptada a esta línea, pero lo interesante, creo yo, también de alguna manera es que a lo largo del proceso fue como te fuiste enamorando de alguna manera de la investigación, ¿no? O sea, de convertirte al final del día en científica. Sí, justamente esa emoción que te da decir, entendí algo, aunque sea pequeño, y puedo volver un problema a sentido. Esto que yo experimentaba cuando era profesora, ¿cómo hago para enseñarle a estos niños cuyos papás son analfabetas, que son van a ser los primeros alfabetizados en su familia? Así es. ¿Cómo hago para aproximarlos a la cultura escrita, ¿no? ¿Cómo hago para interesarlos en un cuento, en que vayan a la biblioteca del saloncito y tomen un libro y lo lean con gusto, para que encuentren también en la escritura una herramienta de conocer el mundo y de posicionarse como ciudadanos? Esas preguntas naturales en una maestra novata se van convirtiendo en preguntas epistémicas, en preguntas de investigación. Y ahí van haciendo el interés, que si te fijas, yo comienzo en lo educativo, paso hacia la enseñanza, me voy hacia el aprendizaje, pero vuelvo a la enseñanza, porque finalmente este interés por el aula y por el aula rural, pues me va aproximando a lo que ahora se van consolidando como mis líneas de investigación. Oye, qué genial y qué interesante. ¿Qué sucede ya cuando estás llegando a la culminación del doctorado? Digo, al final de cuentas, pues es toda una carrera larguísima, ¿no? Digo, en la normal, luego en la maestría, luego el doctorado. Ya llegando a la culminación del doctorado, ¿cuál fue el paso siguiente que viste? Porque yo creo, digo, y reitero este punto que comentábamos en el primer segmento, de este punto, este botón detonador que tuvo tu padre para decir, siempre vas a poder. Y creo que de alguna manera es un mensaje que todo papá y mamá, abuelo, tío, a quien nos toque educar al final del día, pues tenemos que detonar en cualquier edad de nuestros jóvenes, en nuestros niños, cuando de repente se sienten un poquito cabizbajos o temerosos de dar el siguiente paso. ¿Qué es lo que sucedió ya que terminaste el doctorado? Digo, y sobre todo acabando acá en San Luis Potosí, ¿no? En tierra potosina. Cuando estaba por terminar el doctorado, que era 2015, yo sabía una cosa. Yo podía volver a mi espacio como profesora. Ya había pasado de la escuela a una supervisión escolar, que es donde se encargan de atender los requerimientos de las escuelas. Había tenido a mi cargo 37 escuelas primarias, rurales. Entonces, yo podría volver a ese espacio o también podía buscar otro más próximo a la investigación. Así es. Y yo estaba segura que quería ese otro espacio. Entonces empecé a buscar. Y en esa intención de buscar, presenté en la UABC, en Ensenada, Baja California. Hasta el norte. Allá postulé y quedé. y en la BCN también quedé. Y había tocado puertas también en Colima. Finalmente, la cuestión de acercarme a la investigación implicaba otra cosa más, que era volver a dejar mi hogar. En ese momento estaba como hija de familia, ¿no? Con papá, mamá, hermanos. También mi tierra y todo este espacio que uno conoce como un contexto próximo, ¿no? Claro. Pero era un reto que quería, porque tenía ese sueño de investigar y de tener el contexto que te permite investigar, porque no nada más es soñar y querer. Así es. Sino es tener el espacio laboral justo que te da las condiciones para hacerlo.
Y eso estaba dispuesta a buscar. Llegué a la BCN, ahí por muchas razones no había ese espacio que yo buscaba. Se abre la convocatoria en la Facultad de Psicología de la Autónoma y pues concurso. O sea, en poco tiempo entraste a la BCN y luego inmediatamente se dio el de la uni. Terminé el doctorado en 2015, tuve el grado en octubre, en 2016, enero, yo ya estaba en la BCN trabajando como... ¡Wow! ¡Qué bien! En la coordinación académica de la unidad de posgrado. Y en enero de 2017 ya estaba como profesora en la Facultad de Psicología. Sí, inmediatamente después fue un proceso de tránsito y bueno, pues yo creo que de maravilla en la máxima casa de estudios, ¿no? Yo creo que ha sido también un transitar con idas y venidas, pero bueno, con la importancia de establecer estas líneas de investigación orientadas a la parte de la educación que son tan fundamentales, ¿no? Pues vamos rapidísimo a un corte, Araceli, de verdad es que estamos platicando interesantísimo, que ojalá se nos quite aquí el calorcito de cabina, el frío de cabina. No se vaya, regresamos a la mitad de La Voz de los Expertos. Volvemos. En la ciudad de San Luis Potosí, capital, México, transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia, con estudios y planta transmisora en Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada, código postal 78215, transmitiendo en sonido esféreo, Magnética FM, señal sin límites. Faragaos, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad. Es la hora 16:32. La temperatura 20 grados, 1/10. La humedad 27%. Al final de un año, salta a nuestra mente preguntarnos, ¿qué logramos? ¿Qué obtuvimos? ¿En qué mejoramos? Al inicio del nuevo año nos obligamos a ser mejores y a superar nuestros errores. Estos hechos nos inspiran a desearte. ¡Feliz Año Nuevo 2024! Claro que sí. Tendrás un buen año. ¡Felicidades! ¿Por qué consumir orgánico? Desde hace algunos años se ha puesto de moda los alimentos orgánicos y cada vez encontramos más productos en los supermercados. ¿Pero qué son los productos orgánicos? Para empezar, podemos decir que son alimentos que cuidan tu salud y el equilibrio del medio ambiente porque son producidos de manera natural, sin sustancias químicas, sin aditivos, conservadores o colorantes. Los vegetales orgánicos tienen más nutrientes. No utilizan plaguicidas, pesticidas o fertilizantes tóxicos y además no son transgénicos. Los productos animales orgánicos tienen más grasas buenas, no tienen residuos de medicamentos o antibióticos y además no son tratados con hormonas. Son alimentados de forma libre y natural. Así que son más caros porque nos dan más nutrientes y cuidan nuestra salud. Sin embargo, no te dejes llevar por la mercadotecnia, ya que también puedes encontrar productos orgánicos chatarra. Así que siempre busca en la etiqueta qué es lo que estás comprando. Ideas por Mane. Sígueme en Facebook, Ideas de Alimentación Sana, y en Instagram, Ideas para Mamás. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. Estamos entrando a la segunda parte de La Voz de los Expertos. Estamos platicando con la doctora Blanca Araceli Rodríguez Hernández. Bueno, Araceli, que de verdad yo estoy súper contento porque tener, y ahorita platicamos un poquito tras el corte, que a la gente todavía le pueda sorprender como, oye, una normalista, ¿no? Y en el área de investigación,
pues, damas y caballeros, es indispensable que en todas las áreas del conocimiento, y más en las áreas sociales y humanidades, Araceli, o sea, aún faltan muchas manos, ¿no? Que dicen, además de que faltan mujeres también en la ciencia, bueno, pues también falta este contexto de la investigación en el área de ciencias sociales y humanidades, que bueno, si bien tenemos el Colegio de San Luis, tenemos la Facultad de Psicología, tenemos la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, pues aún falta mucho. Me gustaría entrar, Araceli, ahora a esta parte de la experiencia con el premio, ¿no? Al final del día, tú te enteras de la convocatoria, participas. ¿Cómo se fue dando este proceso hasta el punto en el que, cómo fue que te enteraste inclusive que fuiste acreedora, galardonada con este premio? Bueno, es la segunda vez que participaba. Ok. Participé el año pasado y lo ganó un colega de la facultad, el doctor Sebastián. Gran saludo, que viene, creo, viene para el Día del Amor y la Amistad por aquí, mi querido Sebastián. Bueno, pues él que era muy gracioso porque estábamos compitiendo, pero era como este sentido de compañerismo. Competencia sana, ¿no? Que hay que representar, ¿no? Alguno de los dos se lo va a quedar, decíamos. Una idea muy positiva. Bueno, lo ganó él y en 2023 salió la convocatoria y él me animó mucho a participar. Yo decía, ya concursé el año pasado. Es un embrollo estar armando todo este expediente. Y él y otra colega de la jefatura de posgrado, Giovanna, me decían, ya lo tienes, ya está armado, solo complétalo, ¿no? Completa ese año. Yo estaba haciendo una estancia en la Universidad de Barcelona y por WhatsApp me ponían, ¿no? Anda, anima. Estuvieron animándome todo el tiempo. Finalmente, bueno, metí todo, junté lo que me faltaba, hice todo. Y era un sábado, estábamos en un café, mi hijo de 6 años, mi esposo y yo. Estábamos trabajando. Ese día yo me había levantado a las 5 de la mañana para poder acabar de calificar, porque era fin de semestre, diciembre, trabajos de mis estudiantes de licenciatura. Luego me fui a entrenar a las 6 de la mañana y no acabábamos, ¿no? Entonces decidimos irnos a un café, tomar un café. Mi hijo estaba leyendo sobre dinosaurios, mi esposo estaba calificando a sus estudiantes de secundaria y yo estaba acabando de mandar calificaciones, y una colega del núcleo académico básico del doctorado, en donde participo de la facultad, pone felicidades, Araceli, y manda los resultados. Así me enteré. Entonces, así fue como saliste. Y obviamente tu esposo, y sobre todo tu esposo, ¿no? Yo creo que en hombros, ¿no? No particularmente, pero, ¿sabes? Yo estaba muy contenta porque justo es un reconocimiento que te hace sentir muy bien, ¿no? Claro. Uno sabe que como un esfuerzo que has hecho por muchos años, no solo por los últimos 3, pero que en esos últimos 3 se puede reflejar como quizás la parte como más fina de lo que has logrado. Y que además ahí también se podía mirar pues las tesis de mis estudiantes de licenciatura, tesis de estudiantes de maestría, los artículos. Es un trabajo finalmente de mucha gente y es un trabajo que pude realizar por el espacio que nuestra universidad me brinda como PTC, ¿no? Claro, entonces fue muy bonito. Ay, no, y enhorabuena, y qué bueno, platicábamos antes del programa precisamente que inclusive la ceremonia de premiación, pues nos tocó el día de la Guadalupana, que día de asueto, fin de semestre para ustedes, que bueno, fue una locura. ¿Cómo viviste esta experiencia al momento de la ceremonia? ¿Cómo te fue esa vez? Pues fue interesante, nueva, porque no estoy habituada a las cámaras, ¿no? Sí, claro. Yo escribo y leo y estoy con mis estudiantes donde me siento bien, pero no a las cámaras. Entonces ahí me desperté muy temprano, me peiné y bueno, íbamos todos muy guapos para recibir eso. Pero ¿sabes qué? Fue interesante porque ver otros colegas que hacen un esfuerzo también como tú y que están ahí premiados, reconocidos, en este caso por Coposit, pues es muy satisfactorio. Y también porque ese día se juntaron con estudiantes de la feria, sí, ¿no? de la Feria Potosina de Ciencias e Ingenierías, que bueno, de manera inédita, y le comparto a nuestro auditorio, precisamente aquellos jóvenes que están en licenciatura, en preparatoria, pues empezando a hacer sus pininos sobre proyectos de investigación, pues yo creo que fue un gran honor definitivamente para ellos, y comenté con algunos de ellos el hecho de que fueran premiados
pues de alguna manera hombro a hombro con ustedes, ¿no? Con aquellos científicos que de verdad han venido haciendo trabajo. Y creo que diste una pauta muy, muy interesante en aras de que no es el reflejo de los 3 años, sino lo que has venido haciendo a lo largo de tu vida como investigadora, y que al final de cuentas ya esos elementos ya muy pulidos, muy adiamantados, pues se ven reflejados en este galardón. Así que enhorabuena, Araceli, de verdad es que felicidades, y que bueno, pues no nada más el único premio que vengan, sino que vengan mucho, porque aparte, bueno, estás muy, muy joven, así que yo sé que vendrán muchos reconocimientos además. Pero bueno, también me gustaría ir brincando también un poquito, Araceli, a esta parte del contexto precisamente educativo, ¿no? Hemos escuchado, yo creo que durante sexenios, y que bueno, no es algo privativo. Yo creo que hay que dejar muy en claro, no es algo privativo de los gobiernos, sino también de la sociedad en general. O sea, imposible que la educación sea responsabilizada a un solo ente, a un solo ámbito, sino que también es padres, familias. Digo, los papás creo que hemos venido evolucionando también nuestro rol, para bien o para mal, creo yo, en muchos aspectos. Pero desde tu perspectiva a lo largo de toda esa experiencia educativa, no solo profesionalizante, sino también al final del día, desde que has venido teniendo tu desarrollo educativo, para ti, ¿cómo ha cambiado? ¿Cuál es esta perspectiva de cómo ha evolucionado, por ejemplo, en el caso de la educación rural? Pues de unos 20 años a la fecha, ¿cómo ha venido cambiando? Porque sí quisiera recordar algo, no quiero caer en el cliché de los extranjeros, que todavía nos imaginan sentados con el sombrero y el tequila. Digo, si uno se mete a muchas comunidades, pues también encuentra cierta tecnificación, que los muchachos, híjole, a veces no hay agua en la comunidad, pero sí andan viendo el Facebook, ¿no? Digo, me ha tocado ese tipo de casos hoy en día. Pero ¿cuál es esta perspectiva que tú tienes de cómo ha venido evolucionando? Mira, la educación rural, ahora se habla de las ruralidades, pues es un tema muy amplio, pero sí puedo decirte que al menos en lo que toca a la investigación, se ha transformado de tal modo que ahora es un objeto de estudio y antes no lo era. O sea, antes no estaba considerado como un objeto que se tiene que estudiar en sí mismo, diferente de otros contextos, ¿no? Claro. Antes hacíamos la oposición rural o urbano y se definía lo rural a partir del número de habitantes de un espacio según INEGI. Ahora se ha estudiado, se identifica que las ruralidades van mucho más allá de la cantidad de personas que habitan ahí y que tiene que ver también con una manera de relacionarse entre los habitantes, ¿no? Entonces, eso es un primer punto. Otro tiene que ver con el currículo. En lo que respecta a básica, no tenemos muy claro, por ejemplo, en las escuelas multigrado, cómo enseñar en un aula multigrado. Porque es un reto, o sea, exacto. No me quiero imaginar, si tan solo un grado en un grupo de 40, 50 niños, pues imagínate multigrado, es una locura. Exacto, entonces en educación básica, voy a hablar hasta antes de la nueva escuela mexicana, que es lo que está instaurando en la actualidad, no había un currículum para multigrado. De modo que el profesor que enseñaba en un aula con niños de primero a sexto tenía que operar los contenidos de español, matemáticas, ciencias naturales, por ejemplo, de todas las asignaturas que da en todos los grados. Wow. Entonces, o sea, está de miedo. Está complicado. Sí, claro. Y lo que complica aún más esto es que no existe una formación inicial clara para profesores de primaria multigrado. Entonces, sí, o sea, se preparan igual como si fueran a dar de grado, nada más. Exactamente, como si fueran a una escuela unigrado, ¿no? En San Luis Potosí justo hay una licenciatura en la UPN, la unidad 241, sí, que es pionera, es la primera licenciatura en educación multigrado del país. Wow. Es bien importante. Aquí en San Luis, es importante decirlo. Claro, y bueno, eso es una diferencia, ¿no? Claro. Se identificó que estos profesores que tienen un enorme reto en sus manos no tenían una formación inicial específica, o sea, salían de la escuela normal o del espacio que los preparaba sin saber cómo enseñar, frente a un currículum que no era para multigrado, sino para escuelas graduadas. Y además, la formación continua que está disponible para los profesores cuando ya están en servicio, tampoco era muy ajustada a multigrado. Así es. Entonces, ¿cómo enseñas si no te formaron para enseñar eso? Y que además no hay suficientes opciones para seguir formando en torno a eso. Veracruz, la normal de Veracruz, la Repsamen, tiene una especialidad en docencia multigrado. Okay. Pero fuera de eso, y de la licenciatura de aquí, que es relativamente nueva, no hay más en el país. Entonces, eso se identifica, se empieza a estudiar y se va construyendo el concepto de didáctica multigrado. Que es más o menos, tiene origen en 2006, en unos trabajos de un grupo de investigadores españoles. Y entonces, al acuñar el concepto, se va estudiando qué cosas hacen los profesores o qué cosas hacen los profesores para enseñar
aunque tengan un currículum no ajustado a sus necesidades y aunque no hayan sido formados para enseñar en esos espacios donde las diversidades se desarrollan en todo su esplendor. No, y son completamente distintas porque, como bien atinadamente dices, digo, ¿cómo vivíamos en este paradigma, ¿no? De decir, bueno, ¿cuántos alumnos la convierten en rural o en urbana, ¿no? Cuando pudiera ser completamente al revés, ¿no? Y tenemos muchos alumnos quizá en la parte rural, y a veces hay zonas urbanas en las cuales hay muy pocos alumnos y aún así, ¿no? Se estipula distinto. Y digo, importantísimo también rescatar esto que dices. Claramente entonces hay una muy baja oferta de preparación académica en el área de multigrado, que sigue existiendo y pues en todo el país. Digo, al final de cuentas, yo creo que si nos vamos también al sureste mexicano, que también pues de alguna manera la industria agropecuaria, toda esta parte de la agricultura, pues al final del día sigue detonando muchas comunidades que siguen siendo de corte rural, pero ya bajo ese constructo de decir, bueno, es que no nada más es una sola variable, es multivariable, ¿no? Los contextos que se dan, inclusive con lo que vemos hoy en día, hasta con la dinámica, pues, de grupos a veces hasta de autodefensa, ¿no? Que hace poco estaba viendo yo en la televisión eso que dicen, bueno, le estaban tomando protesta a unos menores de edad como autodefensas y estaban en una escuela, y yo dije, bueno, a ver, ¿de qué se trata esto, no? Y yo creo que es un elemento muy interesante, y sobre todo que debemos de poner en la llamada ventana de Overton, en esta de qué parte de la agenda política y pública pues debe de abordarse para generar políticas, para que pueda irse mejorando ese contexto rural. Voy rapidísimo a corte, Araceli, la verdad es que está interesantísimo el tema, no se vaya, regresamos ya a la última parte de La Voz de los Expertos. Transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia en sonido esféreo. Magnética FM, señal sin límites. Faragaos, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad. Es la hora 16:47 minutos. La temperatura 20 grados 2 décimas. La humedad 27%. Magnética FM 2024. Vamos por un gran año. Para el proceso electoral 2023-2024, el Consejo General del INE aprobó la distritación local para el estado de San Luis Potosí, con una nueva distribución de municipios y cabeceras distritales. Con ella se integrará la próxima legislatura del Congreso del Estado. Conócela y ubica tu municipio en la página web www.cepac.slp.org.mx. Participa en las decisiones importantes. CEPAC. Magnética FM. 19 años. Contigo. ¿Dónde dejé mi INE? Ay, papá, aún no has ido a recogerla al módulo. Ay, no. ¿Dónde dejé el papelito que me dieron? Está en tu chamarra negra, pero recuerda que ahora también puedes recogerla con tus huellas dactilares. Si solicitaste tu primera INE, la actualizaste, pediste su renovación o reposición, debes recogerla en tu módulo antes del 14 de marzo. Que no se te olvide, la necesitas para votar el 2 de junio. Participa, porque en estas elecciones tu decisión es importante. INE. ¿Cansado de la política de siempre? ¿De los mismos discursos? En Liberalismo y Más encontrarás una nueva forma de vivir los temas que más preocupan a la sociedad, con un enfoque más profundo, plural y entretenido. Sintonízanos todos los viernes de 6 a 7 de la tarde por Magnética 101.3 FM. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta.
Entrando a la recta final de La Voz de los Expertos, estamos platicando con la doctora Araceli Rodríguez. Ella está adscrita a la Facultad de Psicología, pero sobre todo galardonada con el Premio Potosino de Ciencia, Tecnología e Innovación del 2023. Y bueno, pues Araceli, estamos platicando esta parte. Ahorita nos platicabas este gran reto de la parte pues multivariable de lo que es la educación en el contexto rural. Y bueno, también de la mano, creo yo que de alguna manera pues también has venido resolviendo un poquito la duda, la evolución también del papel docente, del rol docente, ¿no? O sea, esta figura del docente, creo que de alguna manera, y si bien voy a sonar a cliché, pues era una figura respetada. En algunos momentos creo que todavía en algunos lugares se respeta, pero también ha venido perdiendo esta valorización que de alguna manera, cuando hablamos, es como el Día de la Madre, el Día del Maestro. Bueno, el maestro lo es todo, el 15 de mayo, pero luego se pierde esa valorización cuando los papás dicen, oiga, es que no me le puede regañar, no me le puede exigir, cuando encontramos este problema de retos, ¿no? Desde tu perspectiva también, ¿cómo ha venido cambiando pues tanto el rol a veces de los docentes o hasta de las autoridades educativas, pues ya desde un sentido estricto de lo que tú has visto en el área de investigación, ¿no? Para contestarte voy a recuperar la voz de los que saben. Emilio Tenti Fanfani es un sociólogo argentino que estudia mucho el rol docente. Y bueno, él argumenta que ser profesor es una de las profesiones en donde constantemente te están cambiando el panorama de lo que vas a hacer. Yeah. Y esto se relaciona mucho con los cambios en los planes y programas de estudio, que muchas veces se acompasan con los cambios de gobierno, ¿no? Entonces, llega un secretario de Educación, plantea una reforma, un ajuste curricular, y se le plantean ciertos contenidos y formas de enseñanza al docente. Yeah. Después llega otro y te vuelven a cambiar. Por ejemplo, ahora ya no se habla de español, sino de lenguajes. Y dentro de lenguajes, dentro de ese campo, pues encontrarás el español. Entonces, estos cambios a los que se somete el profesor son propios de su profesión y son ajenos a otras. Imaginemos a un médico que constantemente le estén cambiando el tipo de cirugía, ¿no? Sí, no se puede, claro, al contrario. O sea, no. Sí, se profundiza en la materia de su conocimiento, pero no son cambios tan abruptos como los que sufre el profesorado. Estas relaciones que se van descubriendo entre los niños y los contenidos que aprenden, ¿no? Por ejemplo, puede llegar una mamá a decirle al profesor, a mi hijo no le exija sobre matemáticas porque él es muy sensible y a él le gusta la música. O mi hijo no es bueno en español, él va a resultar bien en matemáticas. Entonces tiene que estar atento a los cambios de contenidos, también a los cambios de los nombres de las materias que imparte, a los cambios en las formas de enseñanza y también a las nuevas formas de relacionarse de los estudiantes o a lo que se dice sobre las tecnologías. Así es. Entonces todos estos ajustes en torno a la profesión la hacen compleja. Y hacen que el profesor, decía un sociólogo español, José María Esteves, comience a sufrir el malestar docente. Y esto es que no está seguro si está haciendo bien su trabajo porque constantemente está sometido a cambios. Y que ha llevado incluso a cuestionar si el trabajo del profesor es una profesión o pues, está ejerciendo un oficio supeditado a planes y programas de estudio que le dicen constantemente lo que tiene que hacer. Claro. Entonces, estos cambios han sido naturales en la construcción de la figura del profesor. Lo que se hace desde la formación docente, de los estudios de didáctica, es ir entendiendo cuáles son las características de este trabajo para delimitarlo como trabajo y para entender cuáles son los mínimos necesarios que requiere un profesor para enseñar en primaria, por ejemplo. Yeah. Y cuáles son aquellos conocimientos que va a ir construyendo después durante su formación continua. Entonces, esto es lo que se va ayudando desde la investigación, ¿no? A entender las complejidades del trabajo docente. Híjole, todo un reto, pero es una locura. La verdad es que es una olla hirviendo en muchos sentidos y como bien atinadamente dices, ¿no? O se convierte en un oficio basado en ciertas estructuras que van conforme a cierta periodicidad. Y digo, lo más triste es decir, bueno, ¿cómo saber si lo estamos haciendo bien o mal si ni siquiera tener el tiempo de poderlo evaluar? Porque ya te lo cambiaron, ¿no? Ya te lo cambiaron. Ahora, si bien de por sí la pandemia representó un reto en todos los sentidos, en el ámbito de salud, social, etcétera, pero al final del día, pues mucha gente luego desafortunadamente opina, a veces sin el fundamento, pero precisamente desde el área de investigación educativa, ¿a qué grado, si de alguna manera se ha podido dimensionar
la afectación que tuvo la pandemia. Y te lo digo por lo siguiente, en algún momento, previo a la pandemia, yo visitando escuelas, nos tocó un grupo de 5º grado de primaria rural. Y digo, no quiero así como que señalarla, etiquetarla como rural, sino digo, las características en las que estaban, bueno, estaba fuera de zona urbana, estábamos en un ejido, y ninguno de los chicos que estaba de 5º grado, no era multigrado, ahí sí había los suficientes grupos, ninguno sabía leer en 5º grado de primaria, y es una realidad que luego no queremos ni reconocer, ni tampoco abordar, ¿no? Pero reiterando este elemento de la pandemia, ¿a qué nivel podíamos dimensionar la gravedad quizá de lo que pudo haber afectado, los rezagos? Y pues si fue en urbana que se esperaba que hubiera una alta tecnificación, esperando que hubiera conectividad, que siendo realistas, pues nada, de ponte a ver la tele y el canal educativo y ya con eso de la escuela abierta la vas a sacar. ¿De qué manera pudiéramos dimensionar esta afectación que tuvo la pandemia, sobre todo en el renglón educativo, de lo que hayas visto? Me parece que la pandemia hizo más evidentes desigualdades pues que ya existían. Por ejemplo, esto que dices sobre el acceso a Internet, ¿no? Vamos desde el acceso a la energía eléctrica, por ejemplo. Desde ahí, sí es cierto. O a los dispositivos móviles, o bien al uso de ese dispositivo. Una cosa es tenerlo y usarlo para comunicarte, y otra cosa es tenerlo y usarlo con fines educativos o didácticos. Exacto. Entonces se evidenciaron desigualdades que ya existían. Pero también nos ayudó mucho a cuestionar cosas que desde la investigación educativa se sentían ya como certezas. Por ejemplo, el concepto de aula. ¿Qué es un aula, no? Es este concepto antiguo de aula cerrada, de espacio físico donde conviven maestros y estudiantes en torno a un contenido. Pero lo que pasó en la pandemia es que cuestionamos ese concepto, porque había un aula cuando había interacción asíncrona, niños y profesores, porque se dejaba tarea y los niños la hacían cuando podían. Y había un aula cuando se extendía a la casa y mamá o papá o hermano mayor, hermana mayor ayudaban a hacer la tarea. Así es. Y había un aula cuando le entregaban al profesor las tareas los fines de semana y en el horario no laboral. Entonces se cuestionó qué es un aula y cómo se delimita para su estudio. Y también pudimos, por ejemplo, entender todos los esfuerzos que hicieron muchos profesores y profesoras en zonas rurales, por ejemplo, para tener comunicación con sus estudiantes. Entonces, desde generar grupos de WhatsApp con las mamás, desde escaparse un día de la semana para llevarles el material impreso porque allá no lo pueden imprimir. Hubo profesores que iban a las escuelas con cubrebocas, haciendo lo que podían, citaban a los niños de vez en vez escalonados para atenderlos. Entonces, esos elementos opacos dentro de la labor docente se observaron, se visibilizaron en la pandemia. Claro. Y también lo que se dejó ver es el enorme esfuerzo de las mujeres, trabajadoras en casa, trabajadoras como mamás ayudando a los hijos con las tareas y muchas de ellas también docentes. Entonces, creo que algunas cosas que teníamos como parte del sentido común se empezaron a cuestionar. No quiero decir gracias a la pandemia, pero sí creo que nos ayudó a replantearnos desde la investigación elementos que teníamos ya como logrados y que también pues dejó ver otros retos, ¿no? Como esto de seguir problematizando los roles de las mujeres que trabajan en casa y que ejercen también un trabajo fuera de ella, ¿no? No, y que se dejó visibilizar a veces también hasta la dinámica familiar que existía, ¿no? De alguna manera, yo recuerdo bien que mi hijo le decía a mi esposa, oye, pues que tú nunca te peleas con mi papá, y en cambio yo escucho luego a la pobre maestra que está desesperada entre que lo que nos da clase atiende a su hijo en su respectiva escuela y luego se pelea con el marido, ¿no? Entonces, de verdad es que sí vino a cambiar, vino a ser una disrupción, digo, porque sí, no es gracias a la pandemia porque fue algo que nos haya bendecido, sino al contrario, fue un reto. Y también yo creo que mi reconocimiento a aquellos docentes, Araceli, que sí lo afrontaron, ¿no? Que tú bien decías ahorita, viajaban un día extra, se iban el sábado, se juntaban con la gente, hicieron ese extra que muy desafortunadamente no podíamos hablar del 100% de las personas. Araceli, para antes de irnos, ¿algún mensaje que quieres dedicarle sobre todo a aquellos que se dedican a la educación, inclusive un poquito también pudiera ser a los mismos padres de familia, como tuviste la suerte de un padre que te motivó, que te empujó? Ese mensaje a los padres que luego pues están dudosos también de por dónde llevan mis hijos en la educación si ellos no tuvieron la misma educación, que a veces, como bien decías, a veces en este aspecto de ruralidad. ¿Qué mensaje les enviarías sobre todo para empujar a nuestras futuras generaciones? Ay, me pones una tarea difícil, pero bueno, pensaré como mamá y pensando en esta experiencia que compartí con ustedes.
no siempre tenemos claro qué decir o qué contestar frente a un momento complicado de nuestros niños. Pero hacerlos sentir felices, a gusto, seguros en ese momento difícil fuera de casa, yo creo que es una buena decisión, ¿no? Acompañarlos, hacerlos sentir acompañados, aunque no sean las palabras más atinadas o más estudiadas. Esa posibilidad de acompañamiento es algo que ayuda y que es maravilloso. Y eso también lo pensaría para los profesores y las profesoras, ¿no? Esos espacios de escucha que se abren mientras enseñan o cuando enseñan y que permiten ver más allá de lo que están haciendo en el cuaderno o en el libro de texto, son momentos valiosos que los niños y las niñas van a atesorar muy seguramente. Encantado que hayas estado el día de hoy con nosotros, Arely. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, muchísimas gracias a usted por acompañarnos el día de hoy aquí en La Voz de los Expertos. De verdad, vuelva a ver este programa, compártalo a través de las redes sociales, tanto de Magnética como de Coposit. Y bueno, ya tendremos volumen 2 para ver cómo van los avances de la doctora Araceli. Tenemos ya más adelante programa aquí, sobre todo por el tema de la importancia de la educación. Y bueno, pues sin más, yo soy Edgar Jiménez y como la aclamada serie Cosmos lo dice, mientras más nos pertenezca la ciencia, menos probable es que la utilicemos mal. Hasta el martes. Gracias por acompañarnos en La Voz de los Expertos. No lo olvides, todos los martes a las 4 de la tarde por el 101.3 de FM. Esta fue una producción del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Te esperamos la próxima semana. En la ciudad de San Luis Potosí, capital, México, transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de